Estamos con los trabajadores que están en huelga, son del yeso, ¿no es cierto? El yeso y el volcán. Y el volcán. Bueno, nombre, ¿cómo es el nombre? Bueno, Jorge Hernández, presidente del Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de la Construcción y Montaje Industrial, Sintec Chile. Carla Vaqueriza, trabajadora de Constructora Nuevo Maipo y directora regional del sindicato acá presente Sintec Chile. Bueno, ¿es una sola empresa la que tienen ustedes o dos empresas? No, bueno, nosotros hoy día estamos en la totalidad del proyecto Alto Maipo, ¿cierto? Tanto con la empresa CNM, ¿cierto? Que es Constructora Nuevo Maipo, pero el nombre de fantasía, ya que la empresa es Hostif, una empresa de capitales alemanes, y la empresa Strabag, ¿cierto? De capitales austríacos. En ambas empresas constructoras estamos como organización sindical. Y cuéntenos, a ver, ¿cuánto tiempo llevan de huelga? Bueno, estamos cumpliendo hoy día 23 días de huelga, ¿cierto? Una huelga que ha estado marcada por varios incidentes, varios dichos por parte de la empresa y ASGNet, ¿cierto? Donde, bueno, se nos acusó de mil cosas, de secuestro de gerentes, de daño de maquinaria, de quema del campamento, situación que llevó a que fuera un fiscal, ¿cierto? El fiscal de Puente Alto fuera hasta las instalaciones de la empresa y también un prefecto de Policía de Investigaciones y Carabineros a constatar todas estas denuncias que había propinado la empresa, ¿cierto? Obviamente situaciones que no se han constatado de ningún tipo y solamente son denuncias, ¿cierto?, que había hecho la empresa para que operara fuerzas especiales y nos desalojara y con ello bajar la huelga. O sea, ustedes tenían tomada la faena, las tenían... ¿ah? Según la versión de la empresa, nosotros teníamos tomado la faena, pero lo único que había era una huelga y una paralización por parte de todos los trabajadores del proyecto. Y no tenían tomada la empresa, estaban fuera de la faena ustedes. Por ningún motivo. ¿Ah? O sea, solamente se paralizaron la faena el día que comenzó la huelga y ningún trabajador quiso trabajar. Bueno, y las fuerzas especiales, ¿cómo dice usted? ¿Por qué lo desalojaron a ustedes? No nos desalojaron. Ah, ya. No, la empresa hizo una denuncia el día jueves 3 de noviembre denunciando saqueo, secuestro y otro tipo de delitos que nosotros estábamos cometiendo ese día, y a raíz de esa denuncia ya Fuerzas Especiales subió a las instalaciones a verificar, digamos, y a desalojarnos, ya, pero al llegar arriba se dieron cuenta de que nosotros estábamos en una huelga pacífica donde no había ningún tipo de daño, ningún saqueo y ningún secuestro. Por lo tanto, toda esa movilización... ¿Eso quedó constancia en Carabineros? Claro. Sí. Por lo mismo nos siguió el juicio adelante. O sea, la empresa hace una denuncia, se querella contra nosotros por todos estos delitos que ellos nos imputan. Si no comprobó Carabinero ninguna de las cosas que había dicho en la querella la empresa, ustedes pueden contraquerellarse, ¿no? En eso. ¿Han pensado en eso? Claro. ¿Ah? Es una posibilidad. ¿Ah? Es una posibilidad. De contraquerellarse, porque no puede ser de que a ustedes le levanten falsos testimonios diciendo que han secuestrado, son cargos graves, ¿ah? Han secuestrado, han usurpado la faena, han hecho... Hasta tengo entendido que se habló de la pérdida de algunos polvorines, de algunas... ¿ah? Claro. Entonces, bueno, esos son cargos... No obstante, a esa visita en particular, que fue al inicio de la huelga, posterior a eso, insistieron con sus denuncias, la empresa insistió con sus denuncias, digamos, de terrorismo en contra de nosotros, y subió, como dice Jorge acá, el fiscal y 3 patrullas de la PDI con bastante gente a constatar los mismos hechos que ya se habían constatado que no eran así. Evidentemente la empresa haciendo un mal uso de los servicios públicos, porque constantemente estaba haciendo que tanto Carabineros como otros servicios subieran a desalojarnos, pero nunca se pudo lograr eso, ya que nosotros nunca hemos cometido ningún acto de delincuencia, siempre hemos sido pacíficos y tranquilos en nuestra huelga. Ya, ahora, ¿la huelga se debe a qué? ¿Cuáles son las peticiones que ustedes hacen? Según yo supe, que ustedes ponían la petición sobre la mesa y la empresa no contestaba nada. ¿Es así o no? Claro, es que aquí hay una historia larga, ¿cierto? Donde hay una empresa que se ha negado constantemente a que los trabajadores se organicen, ¿cierto? Con una organización
que tenga independencia frente a la empresa. Porque es importante decir que hay otra organización que existe, ¿cierto?, en el proyecto, pero que está totalmente coartada y en alianza con la empresa. Entonces, el momento que llegamos nosotros como organización, ¿cierto?, y valga la redundancia, organizamos los trabajadores, la empresa empieza a tener una férrea contraposición a que nosotros participáramos en el proyecto. Pero nosotros organizamos los trabajadores, presentamos una negociación en el marco de la legalidad, donde ellos están obligados a responder, y su respuesta fue cero. O sea, se negaron. Perdona que te interrumpa una cosa. Cuando ustedes llegaron ya estaban trabajando otras personas ahí. ¿Ah? Claro. Ya esas personas no estaban sindicalizadas. ¿Ah? ¿O sí? Sí, hay de todo. Sí. O sea, en la faena hay gente no sindicalizada, como hay trabajadores sindicalizados por nuestra institución, como hay otra... ¿Cuál es nuestra institución? Sintec. Sintec Chile. ¿Qué significa? Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de la Construcción y Montaje Industrial. Y los que están acá están sindicalizados así nomás como sindicatos. No pertenecen a la organización de ustedes. No, pertenecen a otra organización. Ahora nosotros llevamos 2 años en el proyecto organizando a los trabajadores. Eso es lo que llevamos. La empresa se resistió a esta organización. Ellos tienen un sindicato, pero que es prácticamente organizado por ellos, ¿cierto? Para que los trabajadores realmente no puedan reclamar, no puedan demandar cosas, no puedan optar a aspiraciones de mejoras salariales, ¿cierto? Lo que se conoce como un sindicato amarillo. Ellos tienen un sindicato propio que hacen y deshacen con él. Entonces nosotros nos levantamos en oposición a esa organización, ¿cierto? Y en representación de la gran cantidad de trabajadores del proyecto. O sea, nuestro sindicato totalmente mayoritario hoy día en el proyecto. Y es por lo mismo que la empresa no ha querido... Volvemos a decir lo mismo, hay dos organizaciones, un sindicato que es amarillo, le llamo a usted, y la organización que es nacional, de ustedes, que no solamente están aquí, sino que están en varias faenas. Así es. Que ustedes le dan asesoría a los sindicatos de varias partes. Ahora, la pregunta, ese sindicato amarillo, llamémosle, como ustedes le pusieron, ¿está trabajando? Claro, o sea, trabajando entre comillas, pues ellos lo que le prestan es el soporte a la empresa, ¿cierto? Tratando de que no ingresen otras organizaciones sindicales con actos matonescos, con actos que riñen bastante con la legalidad. O sea, si es que hay algo aquí ilegal, es precisamente los actos que ha cometido la empresa en conjunto a esta organización. Ya, pero entonces hay, como quien dijera, hay dos organizaciones que están en sí, claro, uno que la pone la empresa y otra que la ponen los trabajadores. Pero ustedes, ¿cómo pueden comprobar que la pone la empresa cuando... ¿Cuántos son los otros, los amarillos, llamémosle? O sea, ¿cómo lo puede comprobar? Porque ellos... ¿Pero cuántos son los amarillos? 50 personas. 50 personas. ¿Y los otros cuántos son? 750. 750. Ya. Ahora, ¿cuánta gente, ustedes han comprobado cuánta gente de acá de la zona hay trabajando? O sea, trabajando como número, podemos decir que hay alrededor de 140 personas locales, ya que la empresa, como bien se sabe, tiene el compromiso de cumplir con un 15% de la dotación del personal que corresponda al pueblo. Ahora, hace un poco tiempo atrás hubo un conflicto en la temporada del invierno con los locales, y la empresa decidió bajar esa dotación del 15%, ya que básicamente el compromiso es del 15%, pero independientemente de eso, ambas empresas, tanto Strava como CNM o Hostif, al no cumplir con ese porcentaje, lo único que les afecta es que tienen que pagar una multa. Y la empresa decidió, como Strava, decidió pagar la multa y no contratar personal local, porque para ambas empresas la gente local es conflictiva y no cumple con el perfil que ellos necesitan. Ustedes también tuvieron, me acuerdo, intervención en una huelga que tuvo la gente de Maitenes y que se tomaron el camino en un momento dado. Había otra persona, no era usted, lo tenemos en otro programa. Son de los mismos, ¿no es cierto? No. Interempresas, o hay dos organizaciones. No, es que lo que pasa es que es una situación más o menos complicada de entender, pero ambas empresas, por recomendación del mandante, contrataron un sindicato.
que es el mismo sindicato. ¿Me entiendes? Entonces, eso es más que un hecho donde hubieron un grupo de personas que se tomó el camino, fue una preparación, un montaje, ¿cierto? Para poder, justo ese día que se hizo esa toma, tenían que votar los trabajadores la última oferta. Estamos hablando de la toma del camino de Maitén. Exacto. Ese mismo día, los trabajadores de esa empresa tenían que votar una última oferta sobre una negociación que estaban llevando adelante. Y producto de esa paralización, de esa toma del camino, no pudieron votar la última oferta, no pudo subir el ministro de Fe y finalmente terminaron matando un sindicato que se había creado por los propios trabajadores. Pero a ver, esa vez, la verdad que mucha gente de acá, del pueblo, no pudo bajar, no pudo ir a sus trabajos, porque se habían tomado el camino. Exacto. Y uno de los dirigentes de ustedes, nosotros lo entrevistamos. No es nuestro. ¿No de ustedes? No. Ya, bueno, de otra organización nacional también, ¿me entiendes? Y le preguntamos y le dijimos, bueno, ¿y ustedes no ven que la gente del pueblo necesita salir, necesita ir a Puente Alto, necesita ir a Santiago? Y él nos dijo, lo tenemos grabado, él nos dijo, a nosotros no nos importa nada la gente de acá, de San José de Maipo. Solo nos importa los trabajadores. Ahora, si se aceptó que Alto Maipo viniera para acá, es responsabilidad de las personas que dijeron, es decir, que aceptaron que Alto Maipo viniera a trabajar a la zona. Pero nosotros no tenemos nada que ver con... Es que lo que pasa es que eso fue un montaje. No fue una paralización real, fue un montaje hecho por este sindicato, que es el mismo que está en CNM, el SINAMI. Ese sindicato el que hace un montaje precisamente para que los trabajadores no puedan votar la última oferta y no se puedan ir a huelga de forma legal en esa instancia. Yeah. Hecho que también nosotros hemos denunciado ahora y obviamente estamos en algunos litigios con la empresa Stravac precisamente por estos actos que se realizaron. Ahora vamos a lo concreto. Vamos a lo concreto. ¿Qué pide el sindicato en este momento? ¿Qué es lo que pide la gente? Nosotros estamos pidiendo tres cosas. Uno son mejores de las condiciones laborales en términos remuneracionales. Tanto reajustes de sueldo, pago de bonos, ¿cierto? Y otras prestaciones, y también un término de conflicto. Eso en términos de lo que tiene que ser. ¿Cuánto piden de aumento? ¿Cuánto por ciento? Nosotros estamos pidiendo un 15% de aumento. 15. 15% de aumento. Entendiendo que hay una diferencia de un 20% con la empresa Stravac. Pero cuando hablamos nosotros, por ejemplo, que los empleados públicos tienen el 3,2%, ¿qué pasa ahí? Bueno, nosotros también emplazamos al gobierno precisamente porque ha sido el gobierno que ha marcado la pauta para que todo el sector privado no quiera dar reajustes de salario. Es por lo mismo que hoy día están en huelga Home Center, la Universidad Andrés Bello, Pizarreño y otras tantas empresas que obviamente han sufrido las consecuencias de un reajuste tan bajo que no alcanzan ni a hacer en el IPC por parte del gobierno. Entonces ellos han marcado la pauta para que se esté gestando toda esta situación hoy en día en el sector privado. O no única causa, pero sí uno de los factores que la empresa... O sea, el 15% piden ustedes. Sí, porque... ¿Cuánto le ofrece la empresa a 0%. ustedes? 0%. Dice, no hay aumento. Ya. Ustedes piden seguridad en el trabajo. También estamos pidiendo mejores condiciones, o sea, hay una serie de cosas que están subestándar en el proyecto. También hay temas de habitabilidad, el campamento para nosotros no cumple todas las condiciones y es más, hay una distinción discriminatoria entre las personas que trabajan en el proyecto, mano de obra, y la gente mandos medios, pero aparte la gente que tiene mandos medios, jefaturas que son alemanes, que tienen cabañas premium, ¿cierto? De 2 ambientes versus una habitación que comparten 6 trabajadores, ¿cierto? Hasta 8 que son sin espacios comunes, sin aire acondicionado, sin ninguna televisión, sin nada. O sea, los trabajadores y arriba los están elementos de trabajo, digamos, los EPP. Los EPP sí, son básicos. El EPP que se le da al trabajador arriba son de la calidad más baja que puede existir en el mercado. Las parcas en el invierno son prácticamente cortavientos. Los zapatos de seguridad le lastiman los pies a los trabajadores, las botas de agua se les pasa el agua, el trabajador en los túneles trabaja a 1 metro de agua donde el buzo que se les da tampoco aportan para que el trabajador pueda mantenerse protegido del agua. ¿Cuántos días llevan de huelga? 23 días. 23 días. ¿Y piensan ustedes seguir adelante con la huelga? No, nosotros obviamente estamos en una posición donde necesitamos que la autoridad, ¿cierto?, que se genere, que el mandante
generen una mesa de diálogo, pero una mesa de diálogo con soluciones, con propuestas. Porque nosotros hemos estado constantemente sentados con la empresa, pero no se avanza en nada con respecto a mejorar la situación de los trabajadores. Pero a ver, si han estado sentados en la mesa y dice que 0 pesos les aumentan, ¿de qué mesa se trata eso? Cuando hablan entre dos, tienen que haber propuestas de uno y de otro. Claro, o sea, cuando el diálogo es un diálogo de y la sordos. conversación. Un monólogo, en Exacto. el fondo es un monólogo. Claro, un monólogo. Ahora, acá el problema principal es que nosotros estamos en una mesa de negociación con Hostiv y el cliente o el mandante AESGener no se ha hecho presente entendiendo de que no puede o se entiende que tendrán otra política para trabajar. Pero ese es nuestro problema fundamental, que la empresa solamente escucha y ahí quedamos, o sea, no hay la intención ya de mejorar ningún tipo de beneficio para los trabajadores, simplemente es menoscabar el trabajo nuestro, vulnerar nuestros derechos y... Cuando dice nuestros derechos, ¿usted trabaja ahí? Sí, claro. ¿Ah? Sí, claro. ¿Y cuál es su labor ahí? Yo fui la jefa del departamento de planta, maquinaria y equipos hasta que entré al sindicato, y una vez que entré al sindicato me dejaron como un ente en una oficina que no era la mi oficina, sin poder para poder tomar ningún tipo de decisiones y nada, o sea... Y ahí está trabajando en este momento usted, como quien dice, la mandaron al subterráneo. Así es. ¿Ah? Sí. ¿Y usted está trabajando ahí? No, yo soy el dirigente a nivel nacional de la organización. Ya. ¿Y dónde trabaja? No, trabajo en otra empresa constructora. Ah, en otra empresa constructora que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama la empresa? ESISA. Esita, ya. ¿Y esa está haciendo faena dónde? No, están haciendo obras públicas en este momento. En este momento, ya. Bueno, lo único que podemos decir Ahora, nosotros... una cosa ¿sí? importante que es súper, para nosotros es súper importante aclarar, ya que la empresa envió un comunicado de prensa, o un comunicado, digamos, a la alcaldía o a la municipalidad de acá de San José, informando que el despido masivo que realizaron de 320 trabajadores era básicamente porque nosotros como sindicato nos habíamos tomado la faena. Y para nosotros es súper importante aclarar ese punto, porque fue la empresa la que decidió abandonar las instalaciones el día 4 de noviembre. Fue la empresa la que decidió llamar a todos los trabajadores y decirles que no subieran a trabajar. ¿Ya? Fue la empresa la que decidió despedir a los trabajadores por una cosa de ahorro económico, ya sin importarle que detrás de esos 320 trabajadores... ¿Ya atemorizaron los otros o no? Hay niños, hay familias, hay madres, hijos, padres y de todo. Entonces, la meta nuestra es mejorar ya las condiciones laborales. Y la meta de la empresa es hacernos quedar a nosotros como los culpables de todo este conflicto. Y la realidad no es esa. Podríamos hacer una cosa, yo les ofrezco, que fuéramos al campamento, viéramos, por ejemplo, eso que hablan ustedes de las cabañas premium que tienen los Sí. otros, la distinta forma como se está viviendo allá. La realidad. Podríamos hacer un video, justamente, grabar todo eso, ¿ah? Y poder mostrarlo. Porque la gente dice, bueno, ellos dicen una cosa, a lo mejor es otra. ¿Ah? Pero acá hay un tema de fondo que yo creo que es el primordial. Que acá se está construyendo un proyecto altamente polémico, muy cuestionado en términos medioambientales, ¿cierto? Muy cuestionado en términos sociales por lo que significa el impacto de un megaproyecto, ¿cierto? En la localidad, ¿cierto? Que antes era muy tranquila, hoy día se ve invadida por una serie de vehículos, de camiones, ¿cierto? De infraestructura que significa construir este proyecto, con una promesa de trabajo, ¿cierto? Con una promesa de un desarrollo para la zona, ¿cierto? Pero que no se está dando. Son muy pocos los puestos de trabajo que ha generado, ¿cierto? Esta empresa para la gente de la zona. Y segundo, un trabajo que no es digno, un trabajo que está marcado por la precariedad, por los malos tratos, ¿cierto? Por el coartar el derecho a la libertad sindical por parte de los trabajadores. ¿Y por qué motivo? Básicamente porque la empresa querían un sindicato, una organización que les permitiera hacer y deshacer, tanto en términos medioambientales como en términos laborales. Como es un proyecto polémico, no se puede saber nada, ¿cierto?, a la luz pública, a la comunidad. Y como nosotros no tenemos ningún compromiso económico ni con la empresa, que es CNM, ni con Strava, ni con AESGener, Alto Maipo,
obviamente ven un peligro en nuestra organización, y es por eso que había una resistencia férrea a que nosotros nos podamos organizar y mejoremos ciertas condiciones que todo el mundo sabe que están mal. ¿Ha ido algún medio de prensa para allá para poder saber de que todo lo que ustedes están diciendo, poder comprobarlo, la forma, ¿ah? Medios de prensa como tal no han ido, pero han ido una serie de personajes, ¿cierto? Desde concejales, desde senadores. Pero no ha quedado nada grabado, nada que Claro, lo pueda ver claro, la hay gente. fotografías, hay videos, hay una serie de cosas, pero que se estén Nosotros, difundiendo Cajón del también. Maipo al Día, les ofrece ir para allá, ver en terreno lo que está sucediendo, conversar con algunos trabajadores, hacer una cosa que verdaderamente de a conocer la situación de ustedes. Claro. Así que estamos dispuestos a estar con ustedes en cualquier momento. No, y nosotros se lo agradecemos. Creemos que es fundamental para nosotros el difundir esto, el dar cuenta que aquí solamente hay un conflicto, ¿cierto?, laboral, ¿cierto?, donde los trabajadores se paralizan, se van a huelga por mejores de condiciones, y no hay ningún otro elemento de por medio que tenga que ver precisamente con actos delictuales, ni terroristas, ni desadaptados, ni políticos. Ni políticos. ¿Me entiendes? Ya está, pues yo les agradezco mucho la visita que han hecho a Cajón del Maipo al Día, y como les digo, sería bueno, nosotros estamos dispuestos a ir a conversar allá. Ahora están ustedes conversando con nosotros aquí en el canal, pero nosotros iríamos a conversar con ustedes allá. Muchas gracias. Súper. Ya, muchas gracias. Gracias.